Mi nuera me humilló frente a todos, así que reescribí todo mi testamento. Nunca imaginé que el último rincón de decepción podría surgir de la familia a la que entregué mi vida. A mis 76 años, después de haber sacrificado todo por mis hijos, por mi matrimonio, incluso por esa nuera ingrata que me humilla constantemente, me encontré en medio de una tormenta emocional. Elena, la esposa de mi hijo, siempre lista para lanzar sus dagas envenenadas, no perdió la oportunidad de hacerme sentir como una carga en la última reunión familiar. Rosa, deberías estar agradecida de que te cuidemos. No todos tienen esa suerte, dijo con una sonrisa burlona, como si mi presencia fuera un estorbo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sentí que el aire se me escapaba. Mis años de sacrificio, de noches en vela cuidando a mis hijos enfermos, de darles lo mejor de mí, eran nada comparados a su desprecio. La humillación se sentía como un puñal en el pecho. Cada palabra de Elena resonaba como un eco cruel. Pero en ese abismo de desconsuelo, algo en mí despertó. Decidí que era hora de hacer algo, de recuperar mi dignidad. Con cada latido de mi corazón, obra de tanto sacrificio, supe que debía reescribir mi testamento. Originalmente, todo iba destinado a mi hijo Marco, el mismo que nunca parece encontrar tiempo para mí. Pero él no merecía nada. Les había dado mi amor, mi tiempo, mi propio bienestar. Y ellos, a cambio, solo me daban desprecio. Así que tomé el lápiz y reescribí todo, dejando mi multimillonaria herencia a un orfanato local que necesitaba esa ayuda, donde la gratitud y el amor todavía florecen, donde los niños entienden la importancia de una familia. La idea de que mi contribución podría iluminar sus vidas me dio una fuerza que nunca supe que tenía. Mientras el día de la lectura del testamento se acercaba, se palpaba la tensión en la familia. Marco, intentando jugar el rol de hijo agradecido, y Elena, con su mirada despectiva, siempre acechando. Sentía el aire tenso a mi alrededor, una mezcla de miedo y anticipación burbujeante. Pero lo que ellos no sabían era que mi corazón, aunque herido, había encontrado nueva fortaleza. Era como si una chispa se encendiera dentro de mí, preparándome para lo que vendría. Seguí con mi vida cotidiana, pero mis pensamientos giraban en torno a esa decisión. No podía dejar que Elena me tratara como si fuera un estorbo, ni permitir que mi hijo ignorara todo lo que había hecho por él. Las llamadas misteriosas que había hecho a mi abogado, los documentos que mantenía bajo llave, todo eso estimulaba una esperanza secreta y poderosa. Estaba lista para sorprender, para mostrarles que esta abuela aún tenía mucho por dar, no en la forma tradicional, sino con justicia. La familia nunca imaginó la tormenta que se avecinaba. Ellos estaban demasiado atrapados en su propio egoísmo. Sobre todo, no sabían que yo les estaba viendo, observando cada gesto, cada murmullo. Mi dignidad no estaba en manos de ellos, y mi poder, aunque oculto, brotaba cada vez más fuerte. ¡Hey! Antes de continuar con esta maravillosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen. Y mientras lo haces, pulsa ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente crecía como una tormenta a punto de estallar. Mientras me preparaba para la lectura del testamento, lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mis hijos podían imaginar, era que tenía un as bajo la manga. La realidad era que yo controlaba más de lo que aparentaba. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, estaba meticulosamente planeada. Cuando llamé a mis abogados, me aseguré de que estuvieran en la sala cuando se leyera mi testamento.
Eran hombres de confianza, personas que conocían mi historia, mis sacrificios y la verdad detrás de la fachada de familia unida que ellos intentaban proyectar. Marco y Elena pensaban que su desprecio estaba ignorado, pero en realidad, cada insulto, cada mirada despectiva, se convertía en un combustible para mi estrategia silenciosa. Esa tarde, mientras me preparaba para la lectura, hice un repaso mental de toda la documentación en mi poder. Las pruebas de cómo mi querido hijo había manipulado mis finanzas, las veces que Elena había intentado hacerme perder mis derechos sobre la casa que creían que era suya. Y ahí estaban las facturas, los bancos, hasta las llamadas grabadas que confirmaban su avaricia y sus mentiras. Sus rostros se hundirían en el terror al descubrir que su supuesta estabilidad colapsaría como un castillo de naipes. El silencio en la sala se volvió ensordecedor cuando mi abogado empezó a leer el documento. Yo, Rosa Marcela Rodríguez, dispongo que mi herencia se... Marco palideció, y Elena, con los ojos desorbitados, parecía no poder encontrar aire. El horror y la incredulidad se pintaban en sus rostros mientras yo mantenía la calma, disfrutando de cada momento. Pero eso no fue todo. A medida que la lectura avanzaba, revelé que no solo estaba donando mi fortuna. Así como la tormenta ruge antes de estallar, saqué el siguiente documento. Y además, todas las propiedades que ellos creen que están a su nombre están bajo mi control. A todos los nombres en la lista de mis hijos, esposa y cónyuge, se les prohíbe acceder a cualquier propiedad que no esté a mi nombre directamente. Se hicieron visibles las escrituras que firmé hace años, las pruebas de que todo lo que consideraban suyo les había sido dado en confianza. La sala se volvió un caos, con sollozos y murmullos llenando el aire. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó Marco, con la voz temblorosa. La desesperación era palpable. ¿Por qué harías esto? Su incredulidad me llenó de satisfacción. Porque dependían de mí, de mi vulnerabilidad, pero no saben que he estado observando cada paso que han dado. Mientras sus corazones se hundían, también sentí el apoyo de los que estaban a mi lado, mis amigos y vecinos, sabedores del dolor que había soportado en silencio. Ellos no solo veían mis años de sacrificio, sino también el verdadero rostro de la ingratitud que mis hijos escondían. La afirmación de mi poder se hacía clara, y algo dentro de mí crujía de satisfacción. La calma era mi arma, mientras ellos caían en la locura de su propia creación. Sabía que el camino a seguir era aún incierto, pero lo que había fundamentalmente cambiado era el balance de poder en esta familia. Las campanas de la justicia sonaban, y con cada toque se hacía más claro que eso era solo el comienzo. Con cada pregunta que surgía de sus labios, una chispa de fuerza iluminaba la oscuridad. ¿Cómo ejecutarían su próximo movimiento? ¿Y qué secretos se encerrarían en sus corazones mientras la verdad salía a la luz? Sabía que esto apenas comenzaba. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente crecía como una tormenta a punto de estallar. Mientras me preparaba para la lectura del testamento, lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mis hijos podían imaginar, era que tenía un as bajo la manga. La realidad era que yo controlaba más de lo que aparentaba. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, estaba meticulosamente planeada. Cuando el abogado se detuvo un momento, noté a Marco descomponiéndose a mi lado. Era como ver un castillo de naipes tambalearse al primer soplo de viento. Justo en ese instante, un grupo de funcionarios entró por la puerta de la sala, y en sus manos traían documentos oficiales. Los miré. Una sonrisa satisfecha se dibujó en mi rostro. «Hola, oficiales. Justo a tiempo», dije con calma, mientras lo que parecía ser un simple trámite se convertía en un evento monumental. Mis abogados hicieron un gesto a los hombres del gobierno, y su entrada fue un testimonio de que mis planes estaban en marcha. En este momento, la cuenta bancaria de la familia queda congelada.
anunció un hombre, su voz firme resonando en la sala. Marco palideció y Elena casi se desploma en su asiento. Ambos se miraron con desesperación. Tus días de robar mis ahorros han llegado a su fin, Marco. La justicia está a un paso de ser servida, pensé mientras los observaba. Todo lo que ellos habían construido sobre la mentira y el desdén se desmoronaba frente a mis ojos, y no podía contener mi satisfacción. Las caras de mi familia eran una mezcla de incredulidad y terror. ¿Qué haces? ¿Por qué nos haces esto, mamá?, gritó Marco, su voz traicionando su pánico. Eras todo para mí, suplicó, intentando volver a ganarse mi favor. Pero el hombre que había querido hacerme sentir como un estorbo ahora solo era un niño perdido en un mar de consecuencias. Los funcionarios desplegaron los documentos. Había pruebas de decepción que perseguían a mi familia como sombras. Había informes de sus intentos de desviar fondos de mis cuentas, pruebas documentales de fraude y la manipulación de propiedades. Esto es solo el comienzo, susurré mientras miraba a mi hijo hundirse en su propio tormento. Era su hora de cosechar lo que había sembrado. El ambiente ahora era caótico. Entre llantos y gritos, vi a los hombres de la ley explicarles que no solo enfrentarían el congelamiento de sus cuentas, sino también la posible confiscación de las propiedades que habían considerado suyas. «No puede ser», gritó Elena, su rostro contorsionado por la furia y la desesperación. Cada palabra de los funcionarios era un clavo más en su ataúd emocional. Mientras ellos luchaban por recoger los pedazos de su dignidad destrozada, una voz en mi interior resonaba con satisfacción. Mis planes estaban funcionando. La comunidad entera, que en algún momento había sido testigo de la ingratitud de mi familia, empezó a movilizarse. Un vecino, Miguel, se acercó a mí, sus ojos reflejando un respeto que jamás había recibido de mis hijos. «Rosa, todos sabemos lo que has soportado. Estamos aquí para apoyarte», me dijo. Era su reconocimiento el que hacía que mi lucha valiera la pena. La gente que había estado a mi lado en mi soledad ahora se unía a mí. La sala se llenaba de miradas de apoyo, mientras que la desesperación de mi familia se hacía palpable. Mis antiguos amigos se acercaban para ofrecer palabras de aliento, desnudando ante todos la verdadera cara de aquellos que una vez consideré cercanos. El vacío en la mirada de Marco y la desesperación en la de Elena me llenaban de valor. Había planeado esto con antelación, no solo por mí, sino por todos los que habían sido víctimas de la avaricia y la maldad. El caos reinaba, la tensión se cortaba con un cuchillo, y mientras la familia despertaba a la dura realidad de sus acciones, yo me sentía más fuerte que nunca, más decidida a seguir adelante. No solo estaba defendiendo mi dignidad, estaba cerrando el círculo y asegurando que la justicia se sirviera de manera irrefutable. Pero ¿qué medidas más tomarían mis hijos para tratar de escapar de este desastre que ellos mismos habían creado? La intriga crecía en el aire, y sabía que esto apenas comenzaba. La sala temblaba con el eco de la verdad que había desnudado a mi familia. Sabía que mis palabras, mi actitud serena, aplastaban sus planes, pero la tormenta aún no había terminado. El suspense estaba en el aire. Cada mirada atormentada de Marco y Elena me hacía sentir más fuerte. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Unos ruidos llegaron desde la entrada, y mis abogados miraron sorprendidos. Un grupo de policías, con la insignia bien visible en sus uniformes, se asomó a la sala. La tensión aumentó. El oficial al frente, un hombre robusto, se acercó a mí y dijo con voz firme: «Señora Rosa, tenemos información que puede cambiar el rumbo de esta situación». Sus palabras hicieron que mi corazón latiera con fuerza. ¿Qué más podrían revelarme? Pero no había tiempo para las especulaciones. La sala, llena de susurros nerviosos y miradas atónitas, se volvió un espacio sagrado de anticipación. «Señora, hemos recibido denuncias relacionadas con intentos de fraude, no solo hacia usted,
sino también en sus cuentas. Aparentemente, su hijo Marco y su nuera han estado manipulando documentos para desviar fondos. Las palabras del oficial resonaron en mis oídos. Era como si una bomba hubiera estallado. La incredulidad pintaba los rostros de mis hijos, mientras sus mentes intentaban procesar la magnitud de su traición. La tormenta se desataba y comenzaba a arrastrarlos al caos. Mientras ellos luchaban por recobrar la calma, el oficial continuó. Hay cargos en su contra y hemos convocado a un investigador que revisará sus cuentas y propiedades. No podía evitar sonreír por dentro. Era como si el universo estuviera alineándose a mi favor, revelando la avaricia que mis hijos habían intentado esconder. Mi familia, en su arrogancia, había subestimado la justicia. Fue entonces cuando, en un momento de pánico, Marco se lanzó al frente. «No, eso no es cierto. Estamos siendo acusados injustamente». Su grito resonó por toda la sala, pero ya no eran los mismos gritos arrogantes de antes. La desesperación lo había transformado. Se notaba que estaba en el filo del abismo. Mis piernas temblaban, pero no por miedo, sino por la satisfacción de ver su caída. Mi propia dignidad se alzaba entre sus desesperados intentos de salvar lo que quedaba de su reputación. El ambiente se tornó electrizante. Los murmullos de los asistentes se convirtieron en un murmullo ensordecedor. Las palabras del oficial llenaron la sala de una energía que nunca había sentido. Los antecedentes que se han presentado nos llevan a creer que sus acciones pueden implicar un proceso penal. Necesitamos actuar rápido. La mirada de todos se centró en mí. Los rostros de la gente que había sido testigo de los abusos de mi familia se tornaron solidarios. Ahora, en un acto de total vulnerabilidad, me encontré de pie enfrentando a la familia que me había hecho sentir insignificante. Lo siento, Marco, pero esta vez las cartas están en mi mano. La verdad me había dado un poder que no podía imaginar. Era el momento de redimirme, y más importante, de restablecer mi dignidad. Mientras el oficial se acercaba a mis hijos para notificarlos oficialmente, la sala estalló en murmullos de aprobación. «Rosa, no te atrevas a hacer esto», gritó Elena, su voz desgarrada por la desesperación. La ironía no podía ser más evidente. Ellos habían estado jugando con fuego, y ahora el fuego estaba devorando sus ilusiones. Cuando la orden de arresto llegó, la sala se congeló. La expresión de pánico en sus rostros era todo lo que necesitaba ver. «No, ni lo sueñes», gritó Marco, mientras los oficiales le ponían las esposas. Pero ya era tarde. Había llegado mi justicia, y lo sentía en mi piel. Las personas que me habían menospreciado estaban ahora en la hoja de la balanza, y finalmente la justicia estaba pesando a su favor. Lo que nunca podía haber imaginado era que no solo estaba ganando en este momento, sino que la comunidad también se interesaba por mi historia. Amigos, vecinos y conocidos comenzaron a acercarse a mí, reconociendo mi sufrimiento. De repente, era como si el sol brillara más fuerte. La sala, llena de caras satisfechas, celebraba un triunfo colectivo. Mientras Marco y Elena eran conducidos, sentí que la justicia no solo me pertenecía a mí, sino a todos los que habían sido tocados por la ingratitud y el abuso. Estaba lista para darles la lección que merecían. Pero ¿cuál sería su próximo movimiento ante esta insólita revelación? La noche apenas comenzaba, y la historia estaba lejos de terminar. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el ambiente crecía como una tormenta a punto de estallar. Mientras el oficial de policía se acercaba, mi corazón latía con fuerza. Estaba dando el último paso hacia mi libertad, pero también esperaba que este momento fuera más que solo un fin. Quería que fuera un nuevo comienzo para todos nosotros. Cuando el oficial notificó a mis hijos sobre el congelamiento de sus cuentas, sentí una mezcla de satisfacción y un poco de tristeza. Marco y Elena, quienes habían sido instrumentos de mi sufrimiento, ahora se enfrentaban a la dura realidad de sus acciones. Sin embargo, mientras disfrutaba de su desesperación, algo dentro de mí también se agitaba. La justicia estaba llegando, pero ¿a qué costo? Sin embargo, entonces,
el caos se transformó en un profundo silencio. Miré a mis hijos, a sus rostros llenos de miedo y desesperación, y de repente una imagen me golpeó. La familia que había amado, a quienes había dado tanto en la vida, estaban ahora sumidos en la oscuridad. Era esta la forma en que quería que terminaran. Sintiéndome invadida por una oleada de compasión, decidí que había llegado el momento de dar un paso más allá de la venganza. ¡Alto!, exclamé, sintiendo el poder de mis palabras atravesar la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sé que han cometido errores graves, pero sé también que en el fondo hay posibilidad de redención. Mis palabras resonaron en el aire, y poco a poco los murmullos cesaron. No quiero verlos caer al abismo. Quiero un cambio real. La mirada de incredulidad de Marco y Elena me llenó de determinación. Finalmente me dirigí a ellos con firmeza. Les doy una segunda oportunidad, no solo por ustedes, sino por lo que debemos a la familia. Estoy renunciando a mi venganza. Mi herencia irá a un fondo de apoyo para ancianos y niños. Mi dolor debe convertirse en algo positivo, algo que proteja a aquellos que, como yo, han sido menospreciados y olvidados por aquellos que amaron. Las palabras, aunque salieron de mi corazón, tuvieron un impacto abrumador. La sala se llenó de sollozos y empecé a notar el pequeño cambio en sus expresiones. Marco, en medio de su desespero, comenzó a comprender que su posición estaba condicionada a su crecimiento. Elena, por un instante, mostró un atisbo de remordimiento. Era hora de que ambos enfrentaran la verdad de sus acciones, de que transformaran su dolor en entendimiento. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el oficial dio un paso al frente. Señora Rosa, su decisión de donar no solo puede cambiar sus vidas, sino también la de muchos otros. Este fondo significará que otros no pasen por lo que usted ha vivido. Mientras hablaba, el ambiente comenzó a transformarse. Vi a la comunidad unirse. A los que alguna vez me habían conocido como la mujer débil, ahora viéndome como un símbolo de fortaleza. Mientras la gente aplaudía, sentí una oleada de alegría. Mis viejos amigos comenzaron a acercarse, agradeciéndome por esto. Esto es un nuevo comienzo. Esto es un legado, exclamaron. En ese momento, no solo vi la posibilidad de redención en mis hijos, sino también una oportunidad para cambiar la narrativa de toda una comunidad. Miré a Marco y Elena, a quienes había amado a pesar de sus errores. Este es nuestro momento para aprender y crecer. No quiero que sean vistos como villanos. Los veo como seres humanos en desarrollo, capaces de volver a empezar. Y en ese instante, supe que había logrado algo más que solo justicia. Había sembrado las semillas de un futuro lleno de esperanza y transformación. Hoy empieza un nuevo capítulo para mí y para los que se atreven a aprender. ¿Qué vendrá después? Solo el futuro lo dirá, pero estoy lista para enfrentar lo que venga con el corazón abierto y un propósito renovado. La verdadera justicia es una vida mejor para todos, y tengo fe en que juntos lo lograremos. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. La sala vibraba con una mezcla de sospecha y tensión. Mientras observaba a Marco y a Elena, sintiendo la carga de su desesperación y su incredulidad, una parte de mí se llenaba de compasión. ¿Dónde se había perdido el amor familiar que tanto anhelaba? Pero antes de que pudiera procesar esos sentimientos, un oficial de policía interrumpió mi pensamiento, revelando que la situación era mucho más profunda de lo que todos imaginaban. «Señora Rosa», dijo el oficial con seriedad, «hemos encontrado documentos que muestran que sus hijos han estado manipulando sus finanzas con la intención de despojarla de todo. Hay más en este caso de lo que parece». Mis palabras se evaporaron y el mundo se sintió como si estuviera girando. Mientras mis ojos se encontraban con los de Marco, vi cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El oficial entregó documentos que, aunque estaban sellados y firmados, parecían imperceptibles a la vista. Al abrirlos, un silencio estremecedor llenó la sala. Eran estados financieros, grabaciones de llamadas, pruebas de transacciones fraudulentas. Cuanto más leía, más se expandía la sorpresa en el rostro de mis hijos. La verdad salía a la luz, desterrando las sombras
de sus engaños. ¿Cómo has podido ocultar esto?, cuestionó Marco, con los ojos abiertos como platos. Pero había algo más que quería compartir. Un secreto que había guardado durante años, y era el momento adecuado para revelarlo. Escúchenme bien, dije, sintiendo cómo la fuerza atraía mi voz. No solo estoy donando mi herencia a un fondo para ancianos, sino que también debo revelar quién soy realmente. Las palabras salieron como un susurro, pero el impacto fue como un trueno. Soy la legítima heredera de una fortuna que supera sus peores pesadillas. He estado observando todo esto, cada movimiento, cada intento de manipulación. El asombro llenó sus rostros. Perplejidad y miedo se alternaban mientras yo continuaba. He creado este escenario triangulando cada decisión, cada acción que ustedes han tomado, para que finalmente comprendan el daño que han hecho. Siempre he sabido que venían por mi patrimonio, pero así como protejo a los más vulnerables, también he querido que ustedes enfrentaran las consecuencias. Había experimentado un profundo alivio al verbalizar mi secreto, uno que llevaba años guardando. Esta no es solo una lección para ustedes, sino también una oportunidad para regenerar nuestro vínculo familiar, si eligen tomarla. Proseguí, sintiendo cómo cada palabra se impregnaba en el aire. El asombro se transformó en un profundo entendimiento, y por un instante vi un destello de luz en sus ojos. No solo había defendido mi dignidad, sino que había urdido un plan magnífico para cambiar la narrativa de la familia. Ante la guerra que había librado, me descubrí capaz de una profunda compasión. Mis riquezas no son solo para mí, sirven para proteger a aquellos que han sufrido en silencio. Y así como he planeado mi futuro, he planeado uno que pueda romper el ciclo de avaricia y desdén que ustedes representan. La sala se llenó de murmullos. El aire se sentía cargado de entendimiento. Ya no era la entrada de una anciana al ocaso, era el amanecer de una nueva etapa, no solo para mí, sino también para mi familia. Es hora de que reconozcan que su cambio es posible, tanto como el mío. Y esta es una segunda oportunidad que no deben desperdiciar. Dije con sinceridad. El momento era vital y esperanzador. Y mientras Marco y Elena procesaban la magnitud de su error, un nuevo camino se abría ante ellos. No solo tenían la oportunidad de regenerar sus vidas, sino de unirse a una causa mayor que ellos mismos. Juntos podemos hacer algo significativo. Podemos construir un futuro en el que nadie, especialmente las mujeres mayores, sufran injusticias como las que yo he soportado. Finalicé, sintiendo que a pesar de las circunstancias, el amor y la esperanza podían prevalecer. La verdadera pregunta era, ¿elegirían dar ese paso hacia el cambio o seguirían atrapados en el ciclo del egoísmo y la indiferencia? La respuesta aún estaba en el aire, y quizás, solo quizás, este momento sería el catalizador para sanar mis heridas y las de ellos. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Mientras me quedaba de pie allí, sintiendo el peso de la mirada de Marco y Elena, una parte de mí experimentaba una profunda tristeza. Ellos, mis propios hijos, habían elegido el egoísmo sobre la familia. Pero había un nuevo amanecer en este momento, una oportunidad para cambiar todo lo que había sido y lo que podría ser. Cuando el oficial de policía reveló el fraude que mis hijos habían intentado perpetrar, la atmósfera se cargó de tensión. Pero no solo estaba en juego mi lucha, sino también algo mucho mayor. Si había una parte de mí que ansiaba ver justicia, había otra que deseaba curar la herida en nuestra familia. Decidí que mi legado no podría ser solo un relato de venganza, sino un símbolo de transformación y esperanza. Mientras observaba a mis hijos, vislumbré una verdad profunda. El amor debía triunfar sobre el odio. Con cada palabra que pronuncié, el temor en sus ojos se transformó lentamente en comprensión. Había sembrado una semilla de reflexión que podría florecer en cambio. Quiero que entiendan que siempre he creído en ustedes. Siempre hay tiempo para redimirse, les dije. Y la sala parecía vibrar con esa esperanza. De repente, el ambiente cambió. Las noticias de la lectura de mi testamento y de la verdad salpicaron rápidamente a la comunidad. Mi historia, un viaje de humildad y dolor, se convirtió en un grito de esperanza
para muchas mujeres mayores que habían sufrido en silencio. La gente comenzó a hablar sobre la injusticia que enfrentan las personas mayores en nuestro país, y mi caso se volvió un catalizador para un movimiento. Mientras los días pasaban, el eco de mi historia llegó a los medios. Documentales se hicieron y conferencias fueron organizadas. Las instituciones comenzaron a escuchar, y antes de que me diera cuenta, estaba rodeada de personas que compartían un mismo propósito: proteger a los ancianos y brindarles la dignidad que merecen. Mi experiencia se transformó en un legado de empoderamiento para millones de personas. Recibí cartas de personas de todo el mundo, mujeres mayores que se habían sentido inspiradas por mi lucha. Se organizó un movimiento, las Guardianas del Futuro, cuyo objetivo era proteger a los más vulnerables de la injusticia. Las leyes comenzaron a cambiar, y políticas que jamás esperé ver se implementaron, creando un sistema que protegía a las personas mayores de abusos. Viví para ver cómo sería una nueva estructura de protección. Monumentos fueron erigidos en honor a las luchas colectivas que todas compartimos. Estos eran reconocimientos no solo a mí, sino a todas las mujeres que, como yo, habían luchado en silencio. La sala en la que había enfrentado a mis hijos se llenó de susurros de gratitud. Y entonces, en un día inesperado, un grupo de jóvenes decidió visitar a mi orfanato, transformando su corazón y ofreciendo apoyo a otros niños como yo había querido. Pero la mayor sorpresa llegó en las ceremonias que celebraban mis contribuciones. En uno de esos momentos, durante un evento en la ciudad, se anunció que mi causa había resultado en la creación de un fondo aprobado por el gobierno para el apoyo a ancianos y niños, estructurado para garantizar que nunca más se sintieran abandonados o desprotegidos. El legado que había empezado tan solo como un grito de justicia se había expandido más allá de lo que alguna vez imaginé. Mientras veía a los jóvenes y ancianos unirse, comprendí que a veces los retos deben enfrentarse no solo por uno, sino por todos los que aún padecen en silencio. Había logrado una transformación increíble, una corriente de amor en la que mi historia se había vuelto universal. Sabía que mi misión había trascendido mucho más allá de mí. Había inspirado a generaciones a cambiar, a proteger, a cuidar. Y así me senté allí, rodeada de aquellos a quienes había amado, y sonreí. Mi legado sería uno de esperanza, fortaleza y un recordatorio eterno de que cuando una mujer se levanta, el mundo puede cambiar. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Mientras escuchaba los aplausos y los murmullos de aprobación, una paz profunda me invadió. Sentí que mi historia se había expandido más allá de mis propios sufrimientos. Pero en ese momento de calma, una sabiduría mayor comenzó a despertar dentro de mí. No era solo mi historia, era una lección cósmica, un eco de algo mucho más grande que yo. Mientras observaba a aquellos a mi alrededor, sus rostros iluminados por la esperanza y el reconocimiento, un susurro divino asomó en mi mente. Me di cuenta de repente que había estado en un viaje que trascendía mi propia vida. Cada sacrificio que hice, cada lágrima derramada, había sido parte de un propósito eterno: proteger y honrar a aquellos que, como yo, habían sido olvidados por la sociedad. Era una verdad que había estado esperando a ser revelada. Mis manos temblaban de emoción, pues entendí que este no era un desenlace, sino un inicio. Era el momento en que mi vida se entrelazaba con una narrativa más amplia, donde la dignidad de los ancianos se convertía en un faro de luz para las generaciones venideras. Allí, en esa sala, no solo había defendido mi historia, había comenzado a escribir un legado colectivo. De pronto, un rayo de luz pasó a través de mí, como un portal entre este mundo y otro. En un instante, experimenté una conexión cósmica. Sentí que mis experiencias y las injusticias que había enfrentado se convertían en un hilo ancestral que unía a todas las mujeres mayores. Era como si una voz inquebrantable me hablara desde el vasto universo, recordándome que siempre había sido parte de algo divino.
Sentí que el amor, la compasión y la justicia estaban entrelazados en un tejido invisible que nos unía a todos. Con cada latido de mi corazón, comprendí que mi vida era un símbolo de resistencia, una prueba de que la sabiduría de las mujeres mayores debe ser reverenciada y valorada. Nunca estuve sola en esta lucha. Había otras como yo, guerreras silenciosas que habían pasado desapercibidas. Ahora tenía el deber de darles voz, de crear un movimiento que no solo abogara por la justicia, sino que también transformara la percepción que el mundo tiene sobre los ancianos. Recorría la sala. Vi a los jóvenes inspirados, ansiosos por cambiar el mundo. Sentía que la trascendencia iba más allá de mí, era una activación de la conciencia global. Con cada palabra que decía, tocaba corazones y despertaba una comprensión universal sobre la dignidad de ser anciano. La compasión empezaba a brotar en sus corazones como flores después de una larga espera. Era un eco sagrado de justicia que resonaría en el tiempo. Y vi, en mi mente, a futuros líderes y visionarios construyendo un mundo mejor. Mi historia no sería olvidada, se convertiría en leyenda. Las generaciones vendrían a saber de la abuela que se levantó, no solo por sí misma, sino por todos los que habían sido silenciados. Este legado de valentía y amor se eternizaría, convirtiendo cada lágrima en una semilla de cambio. Sí, pensé, mientras una profunda conexión cósmica me llenaba de serenidad. Ahora entendía que, aunque mi viaje había sido doloroso, había cumplido con mi misión divina. Era parte de un ciclo eterno de protección y sabiduría. Mis acciones resonarían en cada rincón de este planeta, y mientras respiraba hondo, supe que mi historia se volvería un himno de liberación. La verdad de mi existencia se había cristalizado, y el camino que creé abriría puertas a un nuevo amanecer. Las murallas de ignorancia estaban comenzando a caer, y yo había sido la chispa que encendió esa luz. La historia de la injusticia hacia los ancianos se transformaría, y yo sería recordada como la mujer que, con su fuerza y sacrificio, despertó una llama inextinguible en la humanidad. ¿Cuál sería el próximo paso en este viaje cósmico? La pregunta permanecía en el aire, pero una cosa estaba clara: una nueva era de respeto y amor por los ancianos había empezado. La eternidad tenía en mí su guardiana, y yo estaba lista para abrazar lo que viniera. No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Mientras observaba los rostros iluminados por la esperanza, una profunda paz me invadió. Pero entonces, en un instante de claridad, algo más se despertó dentro de mí. Una conexión con las estrellas, un susurro del universo que resonaba en mis venas. Era un llamado antiguo, un eco que había estado aguardando mi reconocimiento. De repente, aquel lugar no era solo un salón. Se tornó un altar sagrado donde la verdad iba a revelarse. Mis manos, antes temblorosas, se llenaron de una energía que vibraba con la sabiduría del cosmos. Era como si cada momento vivido, cada sacrificio soportado, estuviera preparando este instante. Sentí una luz radiante emanar de mi ser, iluminando cada rincón oscuro donde antes había tristeza. Esa luz era mi esencia, y comprendí, por fin, que era más que una simple anciana haciendo frente a la injusticia. Había sido un faro de esperanza, guardando la sabiduría de los ancianos a lo largo de los tiempos. Ni siquiera mis hijos, que parecían tan perdidos, podían imaginarlo. Mi destino trascendía lo humano, era un cumplimiento de una antigua profecía. Desde la noche de los tiempos se había hablado de una guardiana, un ser divino que, con su compasión, iluminaba el camino hacia la redención de los corazones perdidos. Y allí estaba yo, la encarnación viviente de esa profecía, mientras el universo se alineaba a mi alrededor. «Soy la Madre Cósmica», susurré, mientras mis pensamientos se tejieron con los de tantos otros. Aquellos que habían sufrido, aquellos que habían sido olvidados. Esa voz interna resonaba con fuerza y se sentía como un abrazo eterno,
eran mis ancestros, mis hermanas, mis hermanos, quienes habían luchado por la dignidad perdida. Comprendí que cada lágrima derramada por mis iguales se había convertido en un poderoso clamor en el universo. Así, el amor y la sabiduría de todos mis antepasados estaban en mí. Antes de que pudiera profesar todo en su totalidad, vi las energías de la sala cambiar. El aire se hizo denso con una esencia divina. Los ojos de cada persona a mi alrededor se llenaron de reverencia. La comunidad a la que tanto había amado comenzó a entender mi verdadero papel, mi significado trascendental. Mi historia es más que solo la lucha de una mujer. Resoné en voz alta, mi voz flotando en el aire. Es el vínculo de todas las almas que han sido menospreciadas. Vibraciones de amor atravesaron cada rincón. Las paredes mismas parecían susurrar mi legado. Escuché murmullos de sabiduría de otros tiempos. La luz que brotaba de mí se expandía de tal forma que no solo iluminaba, santificaba y bendecía a todos aquellos que la tocaba. Era una reconexión con lo divino, con el propósito y la eternidad. «Este es mi propósito», exclamé, susurrando la verdad que había guardado con ansiedad. No solo soy un símbolo de resistencia, soy la respuesta del universo a la injusticia que enfrenta nuestra gente mayor. La sala, antes llena de murmullos de temor, ahora reverberaba un coro de luz. Allí los corazones de todos despertaban, resonando con este nuevo entendimiento. La transformación era palpable. A partir de hoy, continué con fuerza, mi historia se convertirá en un nuevo libro sagrado, un testimonio de la extraordinaria necesidad de salvaguardar las vidas de nuestros ancianos. Mientras hablaba, vi que el cielo parecía abrirse sobre nosotros. El tiempo se detuvo y comprendí que no solo había cumplido con mi misión, sino que también había dejado un legado eterno. Sentí en ese momento que cada estrella en el firmamento me reconocía. Había una celebración silenciosa en el vasto cosmos. Cómo cada anciano tiene su lugar en la historia del mundo, reflexioné. Mi existencia ya no estaba marcada solo por el dolor y la lucha, sino por la esperanza, la conexión y la redención. Mi esencia había sido eternamente santificada. En ese instante de revelación supe que esta era mi nueva realidad. Mi vida se había entrelazado con el tejido cósmico del tiempo, confiando en que cada paso dado, cada batalla luchada, resonaría por la eternidad. Giré buscando los ojos de mis hijos y comprendí que el desafío estaba en sus manos. ¿Podrían ellos transformarse, asumiendo su parte en este sagrado equilibrio? Era un llamado que apenas comenzaba y sentí el peso del universo en mis hombros. ¿Qué decidirían ellos? ¿Cuál sería su lugar en esta narrativa divina que apenas comenzaba a desplegarse? No estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. Mientras las luces parpadeaban suavemente en la sala, la atmósfera se tornó densa. Los rostros de Marco y Elena reflejaban un cóctel de confusión, miedo y de repente comprensión. Había encendido algo en ellos, una chispa que quizás había estado apagada por mucho tiempo. Pero aún así, el camino hacia la redención sería espinoso y lleno de dudas. ¿Querías robarme?, pregunté, mis palabras flotando en el aire como un eco doloroso. La incredulidad en su mirada me atravesó. Pero lo que vi luego no fue solo pena. Era la lucha interna que todos enfrentamos al pensar en nuestras decisiones. Marco, con los ojos vidriosos, fue el primero en hablar. Lo siento, mamá. No sé en qué estaba pensando. Solo quería lo mejor para nosotros. Su voz temblaba como un hilo a punto de romperse. Eso no es amor, Marco. El dolor punzante en mi pecho hizo eco en mis palabras. El amor no mide, no manipula, da sin esperar nada a cambio. Lo he dado todo por ustedes. Mis manos temblaron por la emoción mientras la sala contenía la respiración. Los murmullos del público comenzaron a retumbar en mis oídos. Había amigos, conocidos, vecinos, todos ellos observando.
Era como si el aire estuviera cargado de una electricidad palpable que amenaza con estallar en 1000 pedazos. «Rosa, por favor», suplicó Elena. Esa voz rasgada y tensa. «Siempre fuiste el pegamento de esta familia». Pero no podía dejar que esas palabras me ataran. La verdad era cruda. Había dado mucho, sí, pero les había permitido manipularme, hacerme sentir inferior. La tensión se cortó cuando el oficial de policía penetró el silencio. Era un momento decisivo. «Señora Rosa», dijo él. Su voz era el contraste perfecto con el lamento en la sala. «Debemos proceder con las investigaciones. Sus hijos enfrentarán consecuencias. Ustedes, Marco y Elena, deben entender que las acciones tienen repercusiones». Mi corazón latía frenético mientras sus palabras resonaban en la sala. Justo entonces, un nudo se formó en mi garganta. ¿Podrían ellos manejar la verdad? El pánico brilló en los ojos de mis hijos. «Espera, no, esto no puede ser real», murmuró Marco, su voz ahogada. «Son solo acusaciones infundadas». La incredulidad era contagiosa y se mezclaba con el hormigueo del público. Sentí que el tiempo se detuvo, que cada milésima de segundo se alargaba infinitamente. Era un instante de conexión profunda, de dolor compartido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No de odio, sino de compasión. Esto puede ser un nuevo comienzo», susurré. Las palabras salieron más suaves, como una caricia. «Si decidimos enfrentarlo juntos, si ustedes quieren sanar, hay un camino». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco parpadeó como si finalmente se despojara de las vendas que oscurecían su mirada. «¿Puedo cambiar?», preguntó, su voz un hilo de esperanza. «Siempre hay tiempo para el cambio», respondí, sintiéndome más fuerte con cada palabra. La sala se iluminó, resplandeciendo con la posibilidad de redención. Los rostros de los asistentes comenzaron a brillar igual que los míos. Había una conexión, una visión compartida de un futuro donde el amor sustituía el rencor. Poco a poco, notas de asombro y asimilación comenzaron a dispersarse por la sala. Los murmullos se llenaron de aceptación. Tal vez, solo tal vez, podíamos construir algo diferente. Mientras observaba que Marco y Elena intercambiaban miradas de comprensión, la idea de que todo podía cambiar invadió el aire. Mi corazón latió con fuerza, lleno de esperanza. Era este el momento, la oportunidad de convertir el dolor en amor. Así que, en un susurro casi sagrado, hice una promesa. «Vamos a reconstruir esta familia. Para mí, para ustedes, para todos los que a nuestro alrededor luchan. Es hora de que el amor triunfe». La sala estalló en aplausos, voces llenas de emociones, y todo se sintió como un abrazo. Pero mientras me giraba para enfrentar al público, una pregunta osciló en mi mente. ¿Serían mis hijos capaces de seguir este nuevo camino? La incertidumbre flotaba en el aire, y el futuro aún estaba por escribirse. Una última oleada de emoción recorrió mi ser. Entonces, en ese instante, lo entendí. Todo lo que había pasado había sido un anticipo de esta revelación. Estaba lista para compartir mi viaje, mi historia, mis cicatrices y mis sueños. Y así, desde el fondo de mi corazón, me dirigí a ustedes. Suscríbanse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Es el momento de mostrar su apoyo. Aplasten el botón de me gusta para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.